Zongman, acabas de despertar el Sharingan y dices que esto es Danmachi. 241. Murmuró suavemente, sus pensamientos temblaban, y lentamente levantó la mirada hacia el chico de cabello negro cuya capa ondeaba levemente y cuyas cadenas divinas y luz de estrellas lo rodeaban. Bajo la luz de las estrellas, la figura de Bai Yulin flotaba en lo alto del cielo, como el único soberano que controlaba el río de causa y efecto y reconstruía el orden divino. Metis sintió de repente una completa disolución de sí mismo. La arrogancia, independencia, compostura y maquinaciones del antiguo dios desobediente han sido completamente eliminadas en esta cadena de luz estelar. Por primera vez, comprendió realmente que ya no era el dios restante que una vez se ganaba la vida al margen del mundo místico, intentando desafiar el camino ortodoxo de la mitología. Se ha convertido en una pieza del juego de la cadena divina, una extensión de la luz estelar dominante y el borde afilado de la ley de secuencia. Este shock hizo temblar incluso su naturaleza divina, e instintivamente dio lugar a un sentimiento de asombro y pertenencia sin precedentes en lo profundo de su alma. Este es, el verdadero gobernante. Las fuerzas que una vez desprecié, resistí y evité no son más que un rayo de luz estelar que puede extinguirse. Metis se arrodilló lentamente sobre una rodilla otra vez, la cadena de luz estelar se reflejó en sus ojos, su voz temblaba levemente pero firme. 600. El brillo de la estrella soberana, es la única verdad, la sumisión es mi única razón de existir. La voz de Metis era profunda y firme, y el brillo de las cadenas divinas se reflejaba en sus ojos. El orgullo y la obsesión que aún persistían en lo más profundo de su alma se habían disipado por completo. A continuación, es hora de continuar limpiando los espíritus restantes. Entre los espíritus restantes, el más problemático ya ha sido expuesto bajo el control del juego de ajedrez maestro. El dios de la guerra. Ese espíritu remanente del dios de la guerra que una vez devastó el reino místico, ese dios caído que dependía de la guerra, la matanza y el caos para sustentar su existencia. Ella también fue la primera presa que Bai Yulin usó con la luz estelar de la cadena divina para marcar su causalidad cuando descendió por primera vez a este mundo. La marca, como el tenue resplandor de la luz estelar, se fijó silenciosamente en lo más profundo de la divinidad del dios de la guerra. No importaba cómo se ocultara, si se perdía en el abismo de la causa y el efecto o se ocultaba en la grieta del espacio y el tiempo, no podía escapar a la mirada del soberano. Bai Yulin levantó su mano, la cadena divina entre sus dedos tembló levemente, la luz de las estrellas como un pincel, causa y efecto como un pergamino. Habló suavemente, su voz no era fuerte, pero resonó por todo el cielo y la tierra, como una campana matutina y un tambor vespertino, despertando cada corriente subterránea en el mundo místico. Dios de la guerra, es hora de terminar esto. Mientras las palabras caían, la luz de las estrellas se reunió entre sus dedos en una punta afilada, el trazo de la secuencia maestra, el destino ya escrito. El vacío tembló, el río de causa y efecto se onduló y la luz estelar de la cadena divina se transformó en un río celestial que se derramó de regreso, atravesando el dominio remanente donde el dios de la guerra estaba escondido en las profundidades del dominio oscuro. El dios de la guerra se sobresaltó de repente en ese reino oscuro y desolado, y su divinidad, largamente marchitada pero aún existente, surgió y tembló. No, este poder. Es él, es ese gobernante. El resentimiento persistente del dios de la guerra tembló mientras movilizaba frenéticamente su autoridad divina restante, despertando fragmentos de autoridad divina enterrados en las cenizas del campo de batalla, intentando reconstruir la barrera. Innumerables restos de soldados y armaduras, y fragmentos de espíritus de guerra emergieron en el reino oscuro, transformándose en una barrera divina que borró el cielo. Sin embargo, la cadena de luz estelar ya había llegado. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su capa ondeando ligeramente y sus ojos tranquilos y serenos. Porque ya sabía que todas las luchas no eran más que el inútil contraataque de las cenizas del tablero de ajedrez bajo la luz de las estrellas. Las cadenas divinas y la luz de las estrellas se entrelazaron en una red sobre los restos del dominio del dios de la guerra, sellando el cielo y la tierra como un decreto divino, bloqueando cada posible ruta de escape. El dios de la guerra Bereslana. Una vez vagó por el mundo místico con guerras y matanzas sin fin, y conquistó varios reinos con su poder divino e intención de guerra, haciendo que innumerables otros dioses le temieran. Pero en ese momento, bajo la divina cadena de luz estelar, sintió por primera vez verdadera desesperación. No, no, soy el cuerpo de un dios de la guerra, ¿cómo puedo perecer así?
Bereslana rugió, su espíritu de batalla aulló y los restos de su ejército y su armadura rota surgieron en el dominio oscuro, transformándose en torrentes de energía divina, intentando romper el bloqueo de la luz estelar de la cadena divina. Quemó el poder divino restante, movilizó los fragmentos latentes de la profesión de batalla en lo profundo de la causa y el efecto, y convirtió cada brizna de intención de batalla en un borde afilado, queriendo atravesar esta cadena de luz estelar. Sin embargo, con cada choque divino y cada contraataque de su espíritu de lucha, las cadenas de luz estelar brillaban aún más y la red de las cadenas se tensaba aún más. Cada hebra de divinidad rebelde se refleja en la cadena divina, transformándose en una cadena causal que se sella a sí misma. Cada oleada de espíritu de lucha fue barrida por la luz de las estrellas, atándose y transformándose en grilletes que aprisionaron la autoridad divina. Bereslana intentó liberarse, pero la cadena divina de luz estelar era como una red legal, sellando por completo su dominio restante, e incluso las réplicas no pudieron atravesar el límite reflejado por la luz estelar. Maldita sea, maldita sea. Rugió, y los gigantes fantasmales formados a partir de su intención de batalla se hicieron añicos poco a poco bajo la luz de las estrellas, sus armaduras rotas se convirtieron en polvo y los tambores de guerra quedaron en silencio. Cada oleada de divinidad añadía un eslabón a las cadenas causales que lo rodeaban, sellando una brizna de la fuente divina. Bereslana, que una vez se enorgullecía de la guerra y la usaba para someter a los dioses, ahora sentía que cuanto más se resistía, más era devorado por las cadenas de los dioses. La luz de las estrellas que emanaba de las cadenas divinas no revelaba ira ni intenciones asesinas. Es la inevitabilidad de la voluntad gobernante, el destino ya escrito en el libro de la secuencia. Bai Yulin miró hacia abajo en silencio, su mirada tranquila como un abismo, las cadenas divinas temblaron levemente como si emitieran un decreto. La resistencia no es nada más que una esclavitud autoimpuesta. La divina cadena estelar capturó, tragó y reescribió cada brizna de su espíritu de lucha, cada réplica de su autoridad divina y cada temblor de su divinidad. La figura de Bereslana tembló violentamente en el reino oscuro. Su antigua reputación de matanza incesante y determinación guerrera, que antaño dominaba el mundo místico, ahora parecía insignificante y patética a la luz de las cadenas divinas que se apretaban. No, no. Su rugido divino había sido extinguido hacía tiempo por la luz de las estrellas, resonando en el silencio sepulcral de causa y efecto, sin más respuesta. El vacío volvió a la calma, la tierra contuvo la respiración y el reino místico, iluminado por la luz de las estrellas gobernantes, esperó una vez más el siguiente movimiento. La mirada de Bai Yulin ya había pasado más allá del colapsado dominio remanente del dios de la guerra, fijándose en las débiles pero antiguas y puras ondas divinas en las corrientes subterráneas más profundas de causa y efecto. Atenea, la diosa que desafió los cielos. La cadena divina tembló levemente, la luz de las estrellas se reunió en una punta afilada entre sus dedos y el río de causa y efecto onduló en la tenue luz, reflejando su origen. Tiene muchos nombres. Gorgona, Medusa, Reina de la Noche, cualquiera que sea el nombre, es un título honorífico para la Santísima Trinidad, que una vez gobernó el Mediterráneo. Ella es la guardiana de la fuente de la vida, la encarnación de la Reina de la Noche y un dios remanente que persiste en proteger la oscuridad incluso después de ser despojada de su gloria. Poseidón, el dios del mar, era su mayor némesis en la mitología. La mitología griega dice que odiaba el mar, pero lo que realmente aborrecía no era la profundidad del océano ni el rugido de sus olas. Lo que ella odiaba era el sol. Esa luz resplandeciente, ese trono deslumbrante en el cielo, ese esplendor radiante que simboliza el patriarcado y el orden. Ella es la encarnación de la noche, una diosa que guarda silenciosamente el ciclo de la vida en la oscuridad. El sol era algo que ella tenía que aceptar pero nunca reconoció verdaderamente. En esa luz, estaba el suspiro de su madre, la vergüenza de la reina y la sabiduría de la anciana. Esa luz una vez le quitó su gloria, selló su autoridad divina y aniquiló su esencia. Ahora, la esencia divina que conservaba en el reino místico tembló levemente, como si sintiera que la luz de las estrellas del soberano había caído sobre su trayectoria causal. En las corrientes subterráneas de ese largo río de causa y efecto, ella estaba sola, su divinidad tan silenciosa como la noche, pero imposible de ignorar. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su capa ondeando ligeramente y la cadena divina temblando entre sus dedos. La luz de las estrellas murmuró, como si se hubiera escrito un decreto divino y la secuencia estuviera escrita. Atenea. Reina de la noche, regresa a la orden.
Las cadenas divinas y la luz de las estrellas se extendieron desde su palma, como una galaxia que inundaba la Tierra, fijándose lentamente en la base divina de esa antigua diosa. En las corrientes subterráneas del río de causa y efecto, la divinidad de Atenea es tan silenciosa como la noche, pero no puede ser ignorada. Abrió lentamente los ojos, su mirada tan tranquila como la luz más profunda de la noche, como la mirada omnisciente de un búho en la oscuridad. Esa era la mirada de Minerva, la diosa de la sabiduría, y la luz divina de la reina del inframundo. Búhos. Criaturas que se consideraban símbolos de sabiduría y misterio en la antigua mitología griega y romana. Es la mensajera de Minerva, la guardiana de la noche y del conocimiento, el alma que emprende el vuelo al anochecer y atraviesa la oscuridad. La mirada de Atenea era tan tranquila como la de un búho volando en el crepúsculo. Ella lo percibió, una cadena divina estelar, que trasciende todos los sistemas mitológicos y aplasta la causa y el efecto de todos los dioses, desciende de los cielos. Las cadenas de Dios han llegado, la luz de las estrellas se ha desvanecido. Bañada por la luz de las estrellas de la montaña, su divinidad despertó silenciosamente los recuerdos más antiguos. Esa es una serpiente mudando su piel. Es un símbolo de inmortalidad. Las serpientes, criaturas temidas y veneradas por los antiguos, son la encarnación de la tierra y del ciclo de la vida y la muerte. Muda, hiberna y despierta de nuevo, como un ciclo interminable de muerte y renacimiento. Atenea es así. Ella es la diosa de la tierra y es la diosa del inframundo. Ella es el invierno, la encarnación de la muerte. También es primavera, punto de partida del renacimiento y la renovación. En el oscuro inframundo, en el silencio de la muerte del invierno, ella vela por el ciclo de la vida. Ahora, con la llegada de la luz estelar gobernante, incluso ella, la reina de la noche, no tiene más opción que enfrentarse a esa voluntad absoluta. Bajo la luz de las estrellas, un leve temblor recorrió las profundidades de su divinidad. Las cadenas de luz estelar reflejaban su origen a través de las ondas del río de causa y efecto. Es oscuridad, es invierno, es noche, es la desolación del inframundo. Ella es también la diosa de la reencarnación, tejida a partir de la tierra, la vida, la sabiduría y la muerte. Pero, no importa cuán antiguo o profundo fuera, antes de que las cadenas de luz estelar descendieran del cielo, todo esto estaba envuelto en el juego de dominación. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, la cadena divina temblaba ligeramente entre sus dedos y la luz de las estrellas zumbaba suavemente como un decreto. Las cadenas divinas de luz estelar se extienden como una red, sellando y reuniendo gradualmente la oscuridad, las sombras serpentinas y la desolación invernal que rodean la divinidad de Atenea. Atenea permaneció en silencio en la oscuridad y, por primera vez, una mirada de asombro, diferente a todo lo que había visto antes, brilló en sus ojos sabios y tranquilos. Ella entendió que esto no fue una masacre, ni tampoco un saqueo. Esta es la escritura inevitable de un nuevo capítulo en la mitología por parte del soberano. Pero justo cuando las cadenas de estrellas se acercaban lentamente a su fundamento divino, sus recuerdos casi desvanecidos, ocultos en lo profundo de su alma, resurgieron. 00 recuerdos de aquella guerra. En ese momento final de reescritura de su destino, recordó la batalla que la había llevado a la muerte. Ella fue absorbida por el Santo Grial, su divinidad estaba casi agotada y la mayor parte de su fuerza vital fue arrebatada junto con la fuente de poder divino, dejando solo un débil resplandor divino para seguir luchando. Como reina de la noche, diosa del inframundo y diosa de la tierra, podría haber elegido retirarse a la frontera entre la vida y la inmortalidad, encontrando la paz eterna en medio de la oscuridad y la reencarnación. Sin embargo, ella se negó. Ella abandonó la última obsesión de la diosa, ya no buscaba la inmortalidad, ya no anhelaba la gloria que le había sido arrebatada. Con su cuerpo lisiado y su divinidad casi desaparecida, desafió a Kusanagi Godou en nombre de diosa. No se trataba de una matanza, ni de reconstruir la gloria. Se trataba simplemente de completar el baile final de la reina de la noche en los últimos rayos del sol poniente. Cuando comenzó la batalla, utilizó toda la fuerza que le quedaba, su divinidad se extendió como la noche, agitando los vientos mortales de la tierra, transformando la superficie en un reino del inframundo. Pero justo cuando esa oscura autoridad divina descendió sobre el mundo mortal, una figura de sangre y acero emergió de la niebla de la matanza. Lancelot. El rey de los caballeros, que ha perdido la cabeza, una vez fue un caballero de la mesa redonda en la gloria de la luz y el honor, pero ahora solo está obsesionado con la sangre, la batalla y la muerte. La espada que tenía en la mano ya no estaba desenvainada para honrar, sino que estaba blándida para matar.
Lancelot. Un destello frío brilló en los ojos de Atenea, y la serpiente negra se enroscó alrededor del reino divino como el cielo nocturno. Lancelot no respondió, pero rugió, y su espada de color rojo sangre, imbuida de intención de batalla y poder divino, cortó con fuerza. En medio del choque de espadas, la colisión entre la reina de la noche y el caballero caído desgarró la tierra, y la oscuridad y la matanza se entrelazaron en una sinfonía desesperada. Incluso con su divinidad menguante y sus fuerzas restantes agotadas, Atenea seguía defendiéndose con autoridad divina. Era la diosa del inframundo y la madre de la tierra, y su existencia no podía ser profanada ni pisoteada. Pero, estaba agotada. La luz de la espada era como sangre, la oscuridad como una marea, y poco a poco fue erosionada por la voluntad de luchar, haciendo que el fundamento de la autoridad divina fuera aún más frágil. Ahora, con la llegada de las estrellas soberanas, su divinidad, destrozada por la intención de batalla y erosionada por la muerte, no tiene dónde escapar. Bajo la luz de las estrellas, la esencia más antigua emergió de las profundidades de su divinidad tranquila y nocturna. Atenea. Él no es simplemente un dios de la guerra. Ella no es simplemente la reina del inframundo. Ella es una diosa en una trinidad. La sabiduría alimentada por la noche, la vida y la muerte controladas por el inframundo y el ciclo de reencarnación otorgado por la tierra. Ella nació para la oscuridad y la muerte, y por ello gobierna el inframundo, gestionando el fin y el renacimiento de la vida. Ella una vez fue una con la tierra, pero no era la diosa de la gracia de la tierra. Ella no es solo una deidad guardiana que trae cosechas abundantes, ni meramente la encarnación de la tierra que otorga suave protección a la humanidad. Ella es la totalidad de la vida. Es el punto de partida del nacimiento, la gestación del crecimiento, el marchitamiento de la vejez y el final de la muerte. La divinidad de Atenea es un ciclo completo, imparcial, ni bendice ni es puramente destructora. Por esta razón se la considera la diosa de la muerte y el renacimiento. Por eso su criatura simbólica no es un águila real, ni un ciervo, ni una paloma blanca pura. Era una serpiente. Esas criaturas simbolizan la muerte y el renacimiento, el cambio de estaciones y los ciclos interminables de reencarnación. Las serpientes mudan sus caparazones e hibernan en la oscuridad subterránea, esperando despertar nuevamente cuando llega la primavera. Interpreta las leyes de la naturaleza a través de su propio ciclo, mostrando que la muerte no es el final y que siempre sigue una nueva vida. Esa es la esencia de Atenea. Sin embargo, a medida que los tiempos cambiaron, la comprensión que la humanidad tenía de Dios se fue distorsionando gradualmente, dándole una nueva imagen. El dios del inframundo y la mayor calamidad, la guerra, se combinan en uno. Se convirtió en la diosa de la lucha, la diosa de la guerra. Aquí tienes una versión corregida, pulida y adaptada para que fluya con naturalidad, mantenga el tono épico y tenga sentido para un lector hispanohablante, especialmente en el contexto de novelas ligeras o fanfics de fantasía. He corregido varios errores de traducción automática del texto original, por ejemplo, la referencia a la caja bento era un error de traducción de una expresión china que significa entonces debería. Versión corregida y adaptada bajo el reflejo de las pupilas petrificantes, el resplandor estelar apenas tembló antes de contraatacar y devorar el poder de la maldición. La tormenta de aniquilación trazada por la guadaña de la muerte se desmoronó, centímetro a centímetro, dentro del río celestial de estrellas. La resistencia final de la diosa, esa fusión de tres divinidades, no logró más que hacer que las cadenas divinas se apretaran con mayor fuerza. Dios serpiente, Dios de la muerte, Dios de la guerra, al final, no son más que cenizas remanentes. La luz de las estrellas cayó como una cascada celestial, sellando el último resplandor divino de la diosa. La autoridad divina de la tierra, entrelazada con la sombra de la serpiente, se hizo añicos poco a poco bajo la luz estelar, como el último grano de arena que se desliza hacia el vacío en un reloj de arena. La autoridad de la parca en el inframundo quedó atada por las cadenas divinas. La noche retrocedió y la guadaña de la muerte perdió la fuerza para volver a blandirse. Las pupilas de Medusa temblaron levemente bajo el brillo astral, para luego ser tragadas por la luz de la secuencia, convirtiéndose en un destello inerte que ya no representaba amenaza alguna. Aquella diosa trina que una vez reinó suprema en los tiempos antiguos, que controló el ciclo de la vida y la muerte, su antigua majestad que se elevaba por encima de todos los dioses, el eco divino de Atenea resonó en el reino oscuro, pero ya no hubo rugidos de furia ni resistencia. El sonido fue como el viento muerto de la noche, desvaneciéndose en el río estelar de la causa y el efecto. Ella sintió cómo su poder divino era reescrito, poco a poco, por las cadenas.
El poder de la Tierra para nutrir y devorar se transformó en polvo dentro de la luz estelar. El inframundo, que posee el poder de la muerte y la reencarnación, fue atado por las cadenas divinas y reintegrado a la narrativa causal de un nuevo capítulo bajo el reinado del Maestro. El filo del dios de la guerra, la guadaña de la parca, la maldición del dios serpiente, todo desapareció silenciosamente dentro de la cadena de luz estelar. Su divinidad ha sido destruida. Su gloria de diosa se desvaneció en el aire. Otrora reina de la noche, miró hacia los dioses y gobernó el mundo antiguo con la sombra de la serpiente y la majestad de la muerte. Otrora maestra de la esencia de la muerte, definió el límite entre la vida y el fin, y manejó su pluma en el ciclo de la reencarnación. Pero ante la soberana luz de las estrellas, aquel trono que colgaba en lo alto ya se había derrumbado con estrépito. Su autoridad divina entrelazada con la noche, la muerte, la reencarnación y la tierra fue despojada, reescrita y sellada pulgada a pulgada dentro de las cadenas. Su nombre divino, su oficio, su autoridad, su divinidad, su personalidad, todo regresa a la secuencia. La cadena divina tembló levemente entre sus dedos, y la luz de las estrellas se arremolinó, sellando el último eco divino de la diosa en el tablero de ajedrez. Sin embargo, aún no había terminado. Bai Yulin permanecía de pie con las manos a la espalda, su mirada tranquila y profunda. Su brillantez no era solo para la destrucción, ni tampoco simplemente para la aniquilación y la represión. Lo que él quería no era que Atenea se convirtiera en polvo y desapareciera con el viento. Lo que quería era traer a esta diosa, que una vez reinó suprema, completamente bajo su control, convirtiéndola en un eslabón en la cadena de luz estelar y una extensión de la voluntad de la secuencia. Su sabiduría, su derecho sobre la muerte, su noche, su ciclo de reencarnación, el resplandor persistente de sus antiguos mitos y todo eso solo puede pertenecer a Shira Arrin. Las cadenas divinas vibraron, la luz estelar retrocedió y los fragmentos divinos que deberían haber sido aniquilados se detuvieron, suspendidos en la luz, como si estuvieran congelados en un punto específico del pergamino de causa y efecto por la voluntad del soberano. Con un giro de luz estelar entre los dedos de Bai Yulin, la cadena que sellaba la divinidad dejó de ser una simple herramienta de supresión y se transformó en un sello de luz estelar que se hundió lentamente en las profundidades del alma de Atenea. Ese sello no es una prisión. Es una inscripción, una marca, una señal de pertenencia a la secuencia dominante. El eco divino de Atenea tembló mientras su poder sobre la noche, la muerte, la tierra y la reencarnación se calmaba gradualmente dentro del sello. La arrogancia con la que una vez despreció a los dioses, la fría indiferencia con la que protegía la frontera entre la vida y la muerte en el inframundo, fueron borradas por completo en este momento. Lo único que queda es el sentido de pertenencia. Sintió que lo que surgía del sello no era una gélida intención asesina, sino la voluntad absoluta del maestro de la secuencia. Ella se convertirá en parte de la secuencia, una extensión de la cadena divina y un filo afilado en el nuevo capítulo de la mitología escrito por la voluntad de Shira Arrin. En ese momento, no tuvo otra opción. Nota del autor. Pido flores, votos de evaluación y suscripciones automáticas. Capítulo 245. Por favor, suscríbete. La conquista comienza. Porque ella comprendió que no tenía otro lugar a donde ir más que pertenecer a Bai Yulin. La que una vez fue la reina en la cima de los dioses, ahora solo podía inclinar la cabeza y convertirse en una pluma bajo el control del tablero de ajedrez. Bai Yulin habló en voz baja, con un tono tranquilo pero autoritario, como quien cierra un pergamino finalizado. A partir de ahora, eres solo mía. Eres un eslabón en la secuencia de los dioses. Atenea inclinó la cabeza en silencio y los ecos divinos se desvanecieron en una quietud absoluta. Ya no es una diosa independiente, ya no es la reina que gobierna sobre todos los dioses. Ella es un movimiento realizado por la luz estelar soberana, una pieza de ajedrez hecha de luz en la secuencia de cadenas divinas. La luz de las estrellas brilla, la tierra contiene la respiración, las cadenas zumban suavemente y la voluntad de la secuencia añade otro trazo. El eco divino de Atenea, sellado dentro de la luz de las cadenas, tembló levemente bajo la mirada del gobernante. Bai Yulin permanecía de pie con las manos a la espalda, su capa ondeando levemente. En las yemas de sus dedos, las cadenas divinas colgaban como una vía láctea invertida, reflejando la causa y el efecto del cielo y la tierra. El sello divino se ha completado. Dado que ha sido escrito, debe despertar junto con la secuencia y regresar a mi voluntad. Levantó ligeramente la mano y las cadenas brillaron con una vasta luz estelar en el vacío, envolviendo el sello que contenía la divinidad de Atenea.
El sello de luz estelar, guiado por la cadena, comenzó a girar lentamente, como una estrella antigua resucitada en el firmamento, emitiendo una luz tenue pero pura. Bajo esa luz, la divinidad de Atenea despertó gradualmente, pero este despertar ya no era el distanciamiento y la frialdad que le pertenecían en el pasado, ni el orgullo regio que una vez miró hacia todos los dioses. Este despertar es una especie de despertar dentro de la secuencia. Es una continuación de la autoridad divina en la nueva mitología escrita por el soberano. Las sombras serpentinas se enroscaron alrededor del bosque alado de miles de millones de ki. Parte 4, el cielo nocturno, en medio de la luz de las estrellas, se volvió a armar, pero ya no era independiente. En cambio, se convirtió en un hilo dentro de la cadena divina y el resplandor divino. El poder de la muerte en el inframundo ha resurgido dentro del sello, pero ya no actúa por iniciativa propia. En cambio, fluye con las cadenas divinas y está sujeto a la voluntad del soberano. Los ojos de Medusa, una vez venerados por los dioses, florecieron nuevamente dentro del sello de luz estelar, pero ahora no contenían ninguna maldición, solo la luz que reflejaba la voluntad del soberano. En lo más profundo de la divinidad de Atenea, el último vestigio restante de su propia voluntad finalmente cayó en completo silencio. Ella lo sintió claramente cuando la luz de las estrellas despertó. Ella ya es un eslabón en la secuencia de dioses. Su poder, su divinidad, su gloria, su ciclo de renacimiento, la noche, el poder de la muerte, ya no me pertenece. Pertenece únicamente a Shira Arrin. Un nuevo capítulo mitológico escrito únicamente por el Señor de las Estrellas. Bai Yulin observó en silencio cómo el sello de la cadena divina de la estrella brillante se despertaba lentamente, su mirada tranquila y profunda. Muy bien. A partir de este día, eres la autoridad nocturna de la secuencia, la marca de la muerte de la cadena divina y el filo de mi voluntad. Las cadenas divinas zumbaron suavemente y la marca de luz estelar sellada se transformó por completo en la huella de la voluntad soberana dentro de la divinidad de Atenea, sin dejar más lucha o resistencia en lo profundo de su alma. Ella bajó lentamente la cabeza, sus pupilas doradas reflejaron la regla de la cadena divina con su luz de estrellas colgando en lo alto. Obedeceré el mandato del Señor. Una suave brisa se agitó, la tierra quedó en silencio y los dioses místicos temblaron bajo la luz de las estrellas, porque sabían, una reina ha sido designada para el orden de las cosas. Un mito ha sido reescrito. Pero esto es solo el comienzo. La mirada de Bai Yulin estaba tranquila como un abismo, la cadena divina tembló levemente entre sus dedos y con un gesto suave, se despertó el poder de la luz de las estrellas que sellaba las profundidades de la divinidad de Atenea. Probar. Como el sello del poder nocturno de la cadena divina y el sello de la muerte, no deberías ser simplemente un peón en un juego de ajedrez. Es también el borde más agudo de la secuencia. El poder de la muerte que emanaba de las estrellas surgió lentamente dentro del cuerpo de Atenea. Era la naturaleza divina de la muerte reescrita y remodelada por la luz de las estrellas gobernantes. Ya no es la autoridad aislada y autónoma del inframundo, ni la guadaña de la muerte controlada por su propia voluntad, sino un nuevo capítulo escrito por la voluntad del soberano. Atenea levantó lentamente la mano, y la sombra de la serpiente que una vez simbolizó el poder de la muerte apareció en su palma. Ya no se aferraba a la energía fría y oscura, sino que se transformó en una hebra de cadena divina de luz estelar, que fluía entre sus dedos. Golpeó ligeramente su palma, y la sombra de la serpiente y la luz de las estrellas se transformaron en una corriente de luz mortal, cayendo en el vacío frente a ella. Auge. Ese era el poder de la esencia de la muerte, ya no la aniquilación gratuita, ya no la maldición arbitraria de los dioses antiguos. Aquella era la luz del fin, orquestada por la voluntad del soberano. Cuando el poder de la luz de las estrellas barrió el vacío, un atisbo de voluntad divina remanente escondido en el río de causa y efecto se desvaneció instantáneamente en la luz antes de que pudiera escapar, sin siquiera una señal de su lucha. El poder de la muerte es como una pluma. La voluntad de dominación, con Atenea como su espada, da el primer golpe de un nuevo capítulo. La esencia divina de Atenea tembló levemente al sentir la luz estelar pura que emanaba del poder de la muerte. Por primera vez, sintió que su propia divinidad se convertía en una verdadera extensión de la voluntad del gobernante. Ella no ejercía el poder de la muerte. Ella ejercía el poder de la muerte con su pluma, escribiendo el capítulo final de la secuencia del Señor, del Rey. La mirada de Bai Yulin era indiferente y las cadenas divinas temblaron y zumbaron suavemente. Equivocado. Este es el verdadero borde de la secuencia. Atenea bajó lentamente la cabeza, sus ojos dorados reflejaban las cadenas de luz de estrellas que colgaban en lo alto del cielo, el único resplandor al que ahora pertenecía.
Su divinidad, su derecho a morir, su ciclo de renacimiento, su tierra y su noche, ya no es la autoridad aislada de la reina, ni el poder persistente de los restos de los antiguos dioses. Es el filo de la voluntad dominante, una extensión de la secuencia de cadenas divinas. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su mirada pasaba a través de la cadena de luz estelar hacia los restos ocultos del poder divino en las profundidades del reino misterioso. La conquista comienza. Cuando el sonido se desvaneció, surgió la luz de las estrellas, las cadenas divinas se desplegaron como un río celestial que se derramaba y un resplandor ilimitado atravesó las barreras del inframundo. Ese era el territorio de la presa, controlado por el gobernante. Inframundo. Es un lugar donde habita toda la inmundicia, los restos del espíritu, los muertos y el resentimiento. Ese es el último escondite de la voluntad de morir, el rincón más sucio y caótico del mundo místico. En lo más profundo de ese reino desolado y oscuro, una figura retorcida levantó lentamente la cabeza. Su túnica negra de monje colgaba como una cortina podrida y su figura encorvada se balanceaba lentamente en el aura mortal. Su piel estaba seca y marchita como madera muerta, casi transparente, como si hubiera perdido hacía mucho tiempo su vitalidad y solo la divinidad y la obsesión que le quedaban lo sostenían para ganarse la vida en este mundo. Tiana y Shenzhen. Conocido como el mago vestido de negro, es uno de los no muertos más siniestros y enigmáticos del mundo místico. Su voz era ronca, como el susurro de huesos marchitos, y sus ropas estaban tan quietas como el agua estancada mientras permanecía en silencio en el reino desolado y fantasmal. Cuando apareció por primera vez, se veía así. Su cuerpo estaba cubierto por túnicas de monje negras, su rostro marchito era irreconocible, como si se hubiera despojado completamente de su carne real, dejando solo la obsesión de los muertos en su cuerpo. Pero en el instante en que el resplandor de la estrella soberana brilló sobre el inframundo, este señor de los muertos, que residía allí, sintió verdadero miedo por primera vez. Porque esa luz de estrellas no era el resplandor de la magia mortal, ni era la magia divina prohibida de la sociedad. Esa es la voluntad del dominio, la luz divina que reescribe la causa y el efecto, altera los mitos y suprime las cenizas restantes. Las cadenas divinas y la luz estelar atravesaron el inframundo, haciendo temblar el silencio sepulcral. Una mirada de horror brilló en los ojos secos y cenicientos del monje Tianai. ¿Qué clase de poder es ese? Susurró con voz ronca y temblorosa. Había vislumbrado el capítulo final de la caída de los dioses y sobrevivido durante 10.000 años en medio de las mareas de muertos y maldiciones. Pero nunca había visto tanta luz de estrellas, tantas cadenas divinas, una voluntad tan absoluta capaz de reescribir la vida y la muerte, la reencarnación y la aniquilación. El monje Tianai levantó lentamente su rostro marchito y podrido. Era un rostro que hacía tiempo que había perdido su carne y su calor, su piel marchita y agrietada, incrustada en los huesos secos, con un brillo tenue y mortal ardiendo en sus cuencas oculares vacías. Estaba al final de su sufrimiento, completamente liberado de las limitaciones del cuerpo físico y se acercaba a la inmortalidad. Esta forma demonia ya no pertenece a los humanos ni a los dioses, sino solo a la obsesión que flota entre la muerte y la maldición. Su existencia es un signo de rebelión en el mundo místico. En otros tiempos se burlaba de la voluntad divina y satirizaba las leyes humanas. Era una ceniza fuera del orden, un rebelde entre los muertos. En ese momento, mientras miraba la cadena divina de luz estelar que se extendía por el inframundo y se fijaba en él, y escuchaba la declaración tranquila e inquebrantable de Bai Yulin, un arco frío apareció en la piel seca y agrietada en la comisura de sus labios. Ja, qué tono tan arrogante, su voz era ronca, como el crujido de huesos marchitos, pero cada sílaba contenía una fría ironía. Dominio. Destino. Reconstrucción mitológica. Su figura demonia se enderezó lentamente en medio del aura mortal, sus túnicas de monje negro se balanceaban sin viento y sus dedos esqueléticos se levantaron ligeramente, apuntando a la cadena divina de luz de estrellas que iluminaba el inframundo. ¿Quién te crees que eres? Para escribir este capítulo final de causa y efecto, para empuñar esta pluma divina. Es solo otro juego manipulado. Las palabras de Tenkai, como siempre, llevaban un sarcasmo escalofriante. Nunca le importó ningún sentido de responsabilidad, ni ningún orden místico. Permaneció tranquilo e imperturbable durante el interrogatorio de la princesa de cristal. Incluso ahora, frente a la cadena Starsine y la voluntad de Bai Yulin, se mantuvo fiel a sí mismo, respondiendo con una risa fría. Irónicamente, esos ojos esqueléticos ya revelaban una profunda sensación de miedo e impotencia.
Sabía que la luz de las estrellas que envolvía el inframundo no era un hechizo prohibido que los mortales pudieran reescribir, ni una técnica prohibida de una secta, ni una maldición de un dios remanente. Esa es la voluntad del gobernante. Ese es el poder absoluto para reescribir mitos, bloquear la pena de muerte y suprimir las cenizas restantes. Su rebelión no fue más que la lucha inútil de un hombre moribundo. Su sarcasmo no era más que el lamento final de las cenizas bajo la luz de las estrellas. Bai Yulin permanecía de pie con las manos a la espalda, con una mirada serena e insondable. Sus cadenas divinas temblaban levemente, y la luz de las estrellas se arremolinaba, envolviendo por completo la figura marchita y sin vida del monje Tianai bajo el tablero de ajedrez. Rebelde y ridículo. Se suponía que serías las cenizas de la secuencia, pero ahora no eres más que una mota de polvo al final del capítulo final. Las cadenas divinas zumbaron suavemente, la luz de las estrellas se selló y la verdadera supresión comenzó desde este punto. El inframundo tembló, la tierra contuvo la respiración y los dioses del reino misterioso guardaron silencio. Las cenizas de los muertos no tienen salida. Bai Yulin selló el lugar desolado casi sin esfuerzo, y la figura marchita del monje Tianai tembló levemente a la luz. Aún así, continuó resistiéndose. Los dedos marchitos de repente dibujaron espeluznantes runas de nigromancia en el vacío. Sus vestiduras negras de monje ondeaban sin viento, y una energía mortal surgía de su cuerpo como un maremoto, provocando infinitas maldiciones y pensamientos de muerte. En medio de las turbias corrientes de la muerte, Tenkai-Mong levantó sus manos como si fuera el gobernante de los muertos. Una marea oscura de muerte surgió, como si el resentimiento y las almas sucias de todo el inframundo se reunieran a su alrededor en ese momento, transformándose en una ola gigante del mar muerto que se estrelló contra la cadena divina de la luz estelar. La marea de no muertos choca contra la luz de las estrellas. Es la reacción más pura de la energía de la muerte, la obsesión más oscura del inframundo y el rugido colectivo de los no muertos que han sido sellados, abandonados y maldecidos durante miles de años. Auge. La marea de la muerte se estrelló contra las cadenas divinas, desatando un rugido aterrador lo suficientemente poderoso como para romper las barreras del inframundo. Una luz loca brilló en los ojos del monje Tianai. Nunca se sometió. Se burló de los dioses y despreció las leyes humanas. Era un no muerto rebelde, el rey de los muertos. Incluso en el final de la desesperación, uno debe destruir esa llamada luz estelar gobernante con una maldición de nigromancia. Pero al momento siguiente, vio, las cadenas de luz estelar temblaron levemente antes de tragarse las olas gigantes del mar muerto como una marea que retrocede. La nigromancia se disipó poco a poco bajo la luz de las estrellas, sin siquiera una onda. A medida que la marea de la muerte se desmoronaba y el aura mortal se disipaba, los innumerables pensamientos resentidos, incapaces siquiera de gemir bajo la luz de las estrellas, se desvanecieron sin dejar rastro, como la niebla nocturna disipada por la luz de la mañana. Las manos marchitas del monje Tenkai se congelaron en el aire. Él vio el verdadero poder del gobernante. Eso no era magia, ni autoridad, ni el poder aplastante de los dioses. Esa es la luz de las estrellas que reescribe la causa y el efecto, reescribe los mitos y suprime las cenizas restantes. Su contraataque, las maldiciones de los no muertos, la marea mortal del inframundo, bajo este resplandor somos tan insignificantes como el polvo. Bai Yulin permaneció en silencio en medio de la luz de las estrellas, la cadena divina temblaba ligeramente entre sus dedos, su mirada tranquila y tranquila. El resurgimiento de la ceniza no es más que el eco persistente antes del trazo final de la pluma. Las cadenas divinas se cerraron lentamente y el sello de la muerte de la luz estelar floreció en el aura de la muerte, sellando los pensamientos persistentes de la marea de la muerte, las obsesiones de los no muertos y el dominio de los no muertos en el tablero de ajedrez. El viento se calmó, la tierra contuvo la respiración y la verdadera represión quedó al descubierto. Las manos del monje Tenkai colgaban flácidas a sus costados, sus cuencas oculares vacías revelaban desesperación y muerte. En las cuencas vacías de sus ojos, el remanente de voluntad divina que debería haber estado ardiendo con la tenue luz de la muerte ahora estaba mortalmente quieto. El contraataque vengativo ha quedado en el pasado y la maldita marea de muerte se ha convertido en polvo. La cadena divina tembló levemente entre los dedos de Bai Yulin, y la luz de las estrellas colgaba como una vía láctea invertida, cubriendo por completo la zona de la muerte del inframundo.
Las cadenas divinas se desplegaron y el sello de la muerte de la luz estelar descendió del vacío, como una galaxia que bloquea el límite, atando, reuniendo y suprimiendo la divinidad restante, las maldiciones de los muertos y el aura mortal del inframundo del monje del mar celestial. El cuerpo marchito del monje Tenkai temblaba bajo la luz de las estrellas. Su espíritu vengativo restante intentó reunirse en la maldición, pero la luz estelar y las huellas de la muerte eran como cadenas divinas que caían del cielo, aprisionándolo por completo en la secuencia. Zumbido. Las cadenas divinas se cerraron en el vacío y el sello de la muerte de Starsine quedó completamente sellado y formado. El aura mortal del inframundo se disipó, las maldiciones colapsaron en silencio y las obsesiones de los espíritus vengativos se convirtieron en cenizas a la luz de las estrellas y desaparecieron con el viento. El cuerpo marchito del monje Tianai desapareció lentamente dentro del sello de la muerte de la luz estelar, como si hubiera sido completamente borrado por causa y efecto, sin dejar ni siquiera una sombra persistente. No, su voz era baja y desolada, como el viento de la muerte, llevando el último rastro de resentimiento, antes de desaparecer sin dejar rastro cuando el sello de la muerte de Starsine fue sellado por completo. En ese momento, el inframundo estaba tan silencioso como siempre. Los gobernantes no muertos y los remanentes rebeldes que una vez dominaron la marea de la muerte han sido completamente incorporados a la secuencia de dioses. La marea de muerte en el inframundo ha disminuido, la tierra contiene la respiración y el poder restante de los no muertos ha regresado al orden. Sin embargo, el brillo de la cadena Starsine no disminuyó en lo más mínimo. La mirada de Bai Yulin atravesó la luz de las estrellas de las cadenas divinas y el silencio mortal del inframundo, mirando silenciosamente hacia ese antiguo reino divino más profundo dentro del inframundo. Bajo ese silencio sepulcral, al borde envuelto en innumerables maldiciones y cenizas persistentes, se encontraba una figura inmóvil. Su aura era diferente del aura decadente y no muerta del monje Tenkai. Ella es antigua y profunda, como el latido de la tierra, como las venas silenciosas de la tierra antes del amanecer. Eso es, Dios antepasado. También conocido como el progenitor de las doncellas del santuario japonesas. En la era mitológica más antigua, ella era la hija de la tierra y la esposa del rey Rama. Dentro de su divinidad fluye la generosidad de la tierra y el trágico autosacrificio. Sus ojos cristalinos reflejaban silenciosamente la luz de las estrellas, temblando levemente como si reflejaran el cielo infinito. Ese era el verdadero nombre de la diosa cuando aún vivía. Sita. En los rituales antiguos, ella era una hija otorgada por los cielos cuando se adoraba a la tierra. Sida significa crestas de campo o límites de campo. Ella nació en el altar, ella nació para la cosecha, ella cantó para la tierra. Pero al final se convirtió en una diosa que se sacrificó para traer abundancia a la tierra. Su divinidad está grabada con el destino y la tragedia del autosacrificio. En ese momento, la antigua divinidad tembló levemente ante la cadena de luz estelar. Ella no se burló ni se rebeló como el monje Tianai, ni maldijo a Jiki Jiji Saner Chao. Ella simplemente levantó la cabeza en silencio, sus ojos vidriosos reflejaban la luz de las estrellas que caían sobre ella. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su capa ondeando ligeramente, la cadena divina temblando entre sus dedos, la luz de las estrellas rodando como un pergamino, sellando lentamente la tierra del dios ancestro en el tablero de ajedrez. Se sospecha que es la concubina de un multimillonario, Uji Ushi, la hija de la tierra. Diosa de la fertilidad. Aquellos que se sacrifican por una cosecha de abundante. Su voz era tranquila pero extrañamente imponente, como una declaración antes de poner la pluma sobre el papel. Tu divinidad, tu karma, tu lamento a partir de ahora pertenece a la secuencia. 00. Las cadenas divinas y la luz de las estrellas se extendieron, iluminando la tierra ancestral de los dioses en las profundidades del inframundo. Sita permaneció inmóvil, sin luchar ni resistirse. Dentro de su divinidad, la voluntad de sacrificarse tembló levemente a la luz de las estrellas, transformándose finalmente en un suave suspiro. Fue una despedida de la tierra, un reconocimiento silencioso del capítulo final del viejo mito. La luz de las estrellas retrocedió, las cadenas divinas zumbaron suavemente y ella incorporó completamente su autoridad divina sobre la generosidad de la tierra y la causa y el efecto del autosacrificio en el juego de dominar el tablero de ajedrez. Esa divinidad está inscrita en innumerables mitos olvidados. Esta es una narración antigua de los dioses asesinados que duermen en la tierra, que luego produce cosechas abundantes para alimentar a la humanidad.
Es el mito original de la tierra, un canto trágico sobre nutrir la tierra con la carne y la sangre de los dioses y sobre el intercambio del sacrificio de los dioses por una cosecha abundante para todos los pueblos. En lo más profundo de la causa y el efecto, su divinidad retrotrae a un pasado que fue quemado, enterrado y tragado por la tierra. En antiguos rituales, Sita era quemada viva para demostrar su pureza. Las llamas abrasadoras consumieron su cuerpo divino. Ella permaneció en silencio entre las llamas, intercambiando su sufrimiento silencioso y su inquebrantable voluntad de demostrar su pureza por la confianza de la tierra. Finalmente, se transformó en un símbolo de cosechas abundantes, de crestas y límites de campos, y ahora descansa pacíficamente en el suelo bajo los pies humanos. En ese instante iluminado por la luz de las estrellas, el verdadero significado de la mitología de la Tierra, en lo más profundo de su divinidad, se reveló en el resplandor del soberano. Sacrificio, ardor, sueño eterno, alimento. Ella no lo hizo por ella misma, sino por todos los seres vivos, por la abundancia y por la eterna primavera de la Tierra. Sin embargo, la cadena de dioses de la luz estelar de Shira-Arin no tolera dioses remanentes fuera de la causa y el efecto, ni permite que las cenizas restantes del mundo místico vaguen fuera de la secuencia. Por muy trágico y desinteresado que sea este mito, por muy antigua y pura que sea su divinidad, todo debe ser atribuido al soberano. La cadena divina entre los dedos de Bai Yulin tembló levemente, y el sello de la muerte de la luz estelar, como un edicto divino, descendió lentamente hacia la diosa que permanecía en silencio al borde del silencio mortal de la tierra. El sacrificio es inherentemente noble. Pero la causa y el efecto del sextentésimo no se pueden separar. Tu abundancia, tus sacrificios, tu derecho divino sobre la tierra, todo vale la pena. A medida que las cadenas divinas se desplegaban y la luz de las estrellas inundaba la tierra, los latidos del corazón de la tierra gradualmente se fueron silenciando bajo la luz de las estrellas. La autoridad divina de la tierra fue encerrada en cadenas divinas pulgada a pulgada, y la trágica canción del sacrificio se transformó en las venas temblorosas en el sello de la muerte de la luz de las estrellas, volviendo por completo al juego de la dominación. Los ojos vidriosos de Sita se cerraron en silencio, sin resistencia ni lucha, solo una despedida a la tierra. Hay que admitir que Sita era muy hermosa. Cuando apareció por primera vez, vestía el magnífico atuendo de una princesa noble del período Heian. Un kimono de 12 capas, de colores brillantes y con intrincadas capas. Sus magníficas vestiduras se mecían suavemente, sus fajas ondeando en la quietud del reino mortal. El brocado bordado con flores y pájaros de la tierra temblaba levemente bajo la luz de las estrellas, como si reflejara las sombras persistentes de una época antaño próspera y abundante. Sus pupilas eran de un color claro y vidrioso, como agua de manantial que recién comienza a derretirse, pura y sin polvo. Esos ojos miraban en silencio a la cadena Starsine, desprovistos de ira o miedo, solo llenos de un silencio y un lamento sin fin. Esa era la paz de la diosa de la tierra, ese era el suspiro silencioso de las víctimas. Su cabello era de un color suave y rubio, caía suavemente sobre sus hombros y parecía brillar con una luz cálida bajo la luz de las estrellas. Su piel era de color marfil suave, impecable y translúcida como jade exquisitamente tallado, portador de la pureza y santidad de un dios antiguo. Esa belleza incomparable superaba con creces la de los japoneses y superaba la imaginación humana de belleza. Pero esta belleza, esta pureza divina y este lamento, bajo la luz de las estrellas gobernantes, ya no es la luz solitaria y separada de los dioses restantes. Sita cerró los ojos en silencio, su cabello rubio tembló al caer y su túnica de 12 capas se convirtió en polvo a la luz de las estrellas. Su cuerpo divino de marfil fue reescrito por causa y efecto, sellado por la divinidad y grabado por la voluntad del soberano dentro del sello de la muerte de Starsine. Ella ya no es la gobernante de la abundancia, ya no es la diosa del sacrificio, ya no es la diosa solitaria de la belleza. Ella es un eslabón en la cadena Starsine, el eco persistente de la voluntad del soberano que escribe un nuevo capítulo en la mitología. El viento amainó, la tierra contuvo la respiración y los dioses del reino misterioso temblaron bajo la luz de las estrellas. Los pasos de Shira-Arin no se detuvieron. Su mirada atravesó la cadena de luz estelar, el río de causa y efecto y las capas de barreras del reino místico, fijándose silenciosamente en su próximo objetivo. Ese es un reino secreto que se encuentra al borde del torrente del tiempo. La casa de Plutarco. Un lugar prohibido sellado en lo más profundo del mundo místico. El dueño del museo era un hombre anciano, de pelo y barba blancos, encorvado pero no viejo, con una mirada curtida pero no confusa.
Él es el guardián del tiempo, el administrador de la tablilla de piedra de la memoria y el compilador de la historia legítima. Él no es un dios, ni tampoco un asesino de dioses. Él es el trascendente, un ser inmortal sin divinidad. Libre del destino, libre de causas y efectos, libre del paso del tiempo y libre de las fluctuaciones de la autoridad divina. Según los estándares humanos, es un ser absoluto, su poder supera con creces al de los magos ordinarios y al de los gobernantes comunes del mundo místico. Pero bajo la iluminación de la cadena de luz estelar de Bai Yulin, su figura tembló por primera vez. Porque sabía que su autoproclamada existencia trascendente no era más que una mota de polvo en un tablero de ajedrez a la luz de las estrellas del soberano. El anciano levantó lentamente la cabeza. Sus ojos envejecidos pero profundos miraban la cadena de luz de estrellas que se extendía a través del río del tiempo y se fijaba en él. Su voz era profunda y antigua, como un eco de las profundidades del tiempo. Yo he existido durante 1800 años. Preservar el monumento del tiempo, recopilar la historia para la humanidad y mantener el equilibrio frente a lo desconocido. ¿Quieres llevarme? Su voz no contenía miedo ni ira, solo un rastro de desolación y cansancio. Una vez ocultó la existencia de mundos paralelos y usó su poder para mantener el equilibrio de la historia del mundo místico, evitando el ciclo de grandes calamidades. Pero comprendió que por más liberado del destino o por más trascendente que fuese, ante el resplandor de la estrella gobernante y el sello de las cadenas divinas, no era más que un fragmento reescrito. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su mirada tranquila e insondable. Ni un dios ni un asesino de dioses, y no estoy atado por el destino. Pero ya que estás involucrado en causa y efecto, deberías regresar al orden. La cadena divina tembló levemente y la luz de las estrellas se elevó, sellando la mansión de Plutarco en un tablero de ajedrez radiante. El anciano suspiró en silencio, su cabello y barba blancos se derritieron como escarcha y nieve bajo la luz de las estrellas. Levantó la mano, sus dedos parecieron estar a punto de tocar la luz de las estrellas que abarcaba el tiempo, pero se detuvieron una pulgada antes de sus dedos. Y veo. Yo, que estoy fuera del destino, originalmente era incapaz de resistirte. Las cadenas divinas se cerraron lentamente, el sello de la muerte de Starsine se selló y la mansión de Plutarch permaneció en silencio en medio del resplandor. Monumento consagrado al tiempo, estela de la memoria, recopilación oficial de la historia, todos se están derrumbando uno tras otro. Las cadenas divinas se desplegaron y la luz de las estrellas se arremolinó, sellando lentamente la mansión de Plutarch en el tablero de ajedrez. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su capa ondeando incluso sin viento, y la cadena divina temblando y zumbando entre sus dedos. Bajo la luz de las estrellas, el anciano de cabello y barba blancos permanecía en silencio en las escaleras del Museo del Fin de los Tiempos. Su figura, bañada por la luz de las estrellas, parecía haber envejecido 1000 años, para desaparecer al instante siguiente como un fragmento esparcido por el viento en el largo río de causa y efecto. Aún así, todavía levantó la cabeza, mirando la dominante luz de las estrellas que abarcaba el tiempo, la causa y el efecto, fijada en él. Sus ojos envejecidos ya no mostraban resistencia ni lucha, solo una calma desgastada y una sensación de resignación impotente. Una suave brisa agitó su larga barba blanca y su voz se elevó lentamente, como un susurro al final del río del tiempo. Mi nombre ha sido olvidado, se les llama simplemente el curador, el guardián del monumento y el historiador del tiempo. 16 He presenciado la caída de los dioses, he visto a asesinos de dioses ascender al poder y he escrito los secretos de incontables mundos. Una vez pensé que estaba fuera del tiempo, libre de causa y efecto y sin ser capturado por el destino. Pero ahora me doy cuenta y cerró lentamente los ojos y su cabello blanco pareció convertirse en polvo bajo la luz de las estrellas. En este mundo, tarde o temprano, un golpe del destino caerá sobre mí. Con este trazo de la pluma, el tiempo mismo inicia su secuencia. Suspiró suavemente y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus ojos, una sonrisa que transmitía tanto alivio como un toque de ironía. Una vez oculté la existencia de mundos paralelos para evitar el caos entre la raza humana. Una vez recopilé historia y protegí monumentos, esperando que hubiera misterio y orden. Una vez pensé que estaba más allá del destino y que no estaba atado por él. Pero al final, no es más que una mota de polvo bajo la iluminación de las estrellas. El anciano extendió la mano lentamente, sus dedos parecieron estar a punto de tocar la cadena de luz de estrellas que se extendía por el cielo, pero se detuvo a una pulgada de distancia, temblando ligeramente.
Así que este es el resplandor de la estrella soberana, con semejante luz, ¿cómo podría mi imagen residual resistirla, evadirla o revertirla? La cadena Starsine se cerró lentamente y la voluntad del dominador escribió su propio capítulo. La casa Plutarco quedó en silencio en el resplandor, la figura del anciano se incorporó al tablero de ajedrez junto con la luz de las estrellas y la huella de la muerte, sin más remordimientos, sin más ecos. La cadena de brillo estelar se extendió, atravesando el vacío como un río celestial que se precipitaba. El río de causa y efecto tembló bajo el resplandor, y las ondas del tiempo se sellaron en el resplandor centímetro a centímetro. Bai Yulin estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su mirada tranquila e insondable, las cadenas divinas temblaban y zumbaban levemente entre sus dedos. El tiempo custodia el monumento. No tienes ni autoridad divina ni destino, y sin embargo te encuentras entre la causa y el efecto, creyéndote libre de las garras del destino. Pero cuando pongo la pluma sobre el papel, el tiempo mismo también debería volver a su orden adecuado. Al caer las palabras, la marca de la muerte de brillo estelar se cerró lentamente sobre la mansión de Plutarco. Las cadenas divinas, como un pergamino, rodearon el antiguo pabellón, las inscripciones interminables y los ecos del tiempo dentro del tablero de ajedrez radiante. El cabello blanco y la barba del anciano temblaban levemente bajo la luz. Echó una última mirada a ese mundo misterioso, el mundo que había protegido, ocultado, registrado y equilibrado durante incontables años. Una vez pensó que era un testigo fuera del tablero de ajedrez, un guardián fuera del tiempo. Pero bajo la luz radiante de la estrella soberana, finalmente se dio cuenta de que no era más que una pieza abandonada en el tablero de ajedrez. Este, es el final. Murmuró, su voz se dejó llevar por la luz de las estrellas y se quedó en silencio cuando las cadenas divinas se cerraron. La luz de las estrellas retrocedió, las cadenas divinas y los sellos de la muerte quedaron completamente sellados, y la mansión de Plutarch, como sellada por la luz de los cielos, se disipó en el tablero de ajedrez de la dominación, sin dejar rastro. La figura curtida del dueño del museo se desvaneció con la luz, y el eco persistente de la inscripción se desvaneció en el silencio con el resplandor. Los secretos del tiempo, la resonancia persistente del equilibrio y los pensamientos restantes de la compilación de la historia se transformaron en las venas temblorosas dentro de la luz de las estrellas y la marca de la muerte. Los dioses místicos temblaron bajo la luz de las estrellas y la tierra contuvo la respiración. El verdadero confinamiento añade otra capa de nitidez a la escritura. Bai Yulin levantó levemente la mano, la cadena divina zumbó y tembló, y la voluntad del soberano cayó en un pergamino. La cadena divina tembló levemente entre sus dedos. Su mirada atravesó la luz de las estrellas y el largo río de causa y efecto en el mundo místico, fijándose en el siguiente lugar de cenizas. Aquellas eran las profundidades de un desierto donde la desolación y el calor se entrelazaban. Palacio del dios demonio. Ese era el último dominio sagrado de la raza del dios demonio, un lugar absoluto adorado y reverenciado por innumerables hadas, dioses demoníacos y no muertos del desierto. Sobre el palacio se alzaba una figura majestuosa en silencio. Ese es el rey demonio. Shaitán. También conocido como Sundering Mona, Iblis y el Charan. El monarca de los elfos del desierto, el rey de la raza demoníaca del Medio Oriente y el líder de los 12 reyes demonios de la facción anti-Rama. Tenía orejas afiladas, piel de un rojo intenso y patrones parecidos a llamas que cubrían sutilmente su cuerpo. Llevaba un turbante antiguo, arrastrado por el viento, enrollado alrededor de la cabeza y un abrigo de manga larga sobre un pesado traje de batalla hasta la rodilla que ondeaba con el viento. Su rostro estaba cubierto por una espesa barba, sus ojos eran rojos como la lava y sus cejas revelaban la fría arrogancia y el espíritu indomable de un rey del desierto. Él es el espíritu del desierto, la encarnación del sol abrasador y las llamas de la muerte, y el señor de la raza demoníaca que rechaza el destino y desafía el sino. Mientras la cadena de luz de estrellas que se extendía por los cielos y la tierra iluminaba el palacio del dios demonio, Shaitan levantó lentamente la cabeza, sus ojos carmesí reflejaban el mar de luz de estrellas en el cielo. Vio la gloria del soberano y el poder que era verdaderamente capaz de reescribir la mitología y reconstruir la causa y el efecto. Pero él no inclinó la cabeza. Shaitan levantó lentamente las manos, y una marca del dios demonio se encendió en sus palmas como un fuego abrasador. Tras él, el palacio del dios demonio tembló bajo las llamas y los vendavales de la muerte, y el poder de las cenizas restantes del rey de las hadas se concentró en su cuerpo. Su voz era como una furiosa tormenta en el desierto, un rugido bajo y resonante. Soy el rey demonio, soy el líder de la alianza del rey hada.
El rey que ha sido abandonado por el destino. ¿Cómo puedo ser aprisionado por estas cadenas de luz estelar? La cadena de luz estelar se desplegó, reflejando la ubicación del palacio del dios demonio en el tablero. Su resplandor barrió el mar de llamas mortales, y los vientos feroces y los sellos malditos se desmoronaron poco a poco bajo la luz estelar. Los ojos inyectados en sangre de Shaitan estaban abiertos de par en par por la furia, y el sello de llamas en su mano ardía violentamente. Las llamas ardían en sus palmas y vientos de muerte rugían a su alrededor. En los ojos carmesí de Shaitan, tan rojos como la lava, brilló la última y feroz luz del rey del desierto. Él es el rey demonio. Él es el monarca del desierto, el niño abandonado del destino y la encarnación de las llamas nacidas contra los cielos. ¿Cómo podemos quedar prisioneros del juego de ajedrez? Soy el rey demonio. ¿Cómo puedo permitir que esta cerradura de luz de estrellas me aprisione por el resto de mi vida? Con un rugido, las runas demoníacas por todo el cuerpo de Shaitan ardieron ferozmente, y las llamas se elevaron desde la tierra hacia el cielo, transformándose en una columna gigante de llamas mortales que borraron el cielo, estrellándose directamente contra las cadenas de luz estelar que se extendían por los cielos. Pisa sobre el mar de arena, haciendo temblar la tierra. Sus palmas se transforman en garras llameantes, condensando las malditas llamas de la muerte en una sola, como un dios demonio de la llama de la muerte, intentando destruir el resplandor de la cadena divina con destrucción absoluta. El palacio del dios demonio ardía entre llamas furiosas y vientos aulladores. El poder restante de los 12 reyes hadas se reunió en las llamas de la muerte, fusionándose con la ira, la rebelión y la malevolencia de Shaitán. Los cielos y la tierra parecieron oscurecerse debido a esta furiosa marea de llamas mortales. Pero la cadena de estrellas que se extendía por el cielo solo temblaba ligeramente. Bajo la luz de las estrellas, la furiosa marea de llamas de la muerte fue aniquilada gradualmente. Las olas de calor del desierto fueron convertidas en polvo por la luz de las estrellas y arrastradas por el viento. Los vientos furiosos y las llamas mortales desaparecieron sin dejar rastro como la niebla de la mañana en el resplandor de las cadenas divinas. Las pupilas de Shaitan se contrajeron bruscamente y, por primera vez, sus ojos carmesí, que una vez habían mirado hacia el desierto, reflejaron una luz de desesperación. Rugió, y las llamas de la muerte a su alrededor se fusionaron en una matriz de hechizos, intentando usar las últimas cenizas restantes para liberarse de las cadenas del dios soberano del sello demoníaco de Ersanuki Juliusan. Pero la cadena divina de luz estelar se cerró lentamente, y el sello de la muerte, como un edicto divino, selló las llamas de la muerte, el sello maldito, la naturaleza demoníaca y el poder restante del rey demonio en el juego. Las llamas se apagaron, el vendaval amainó y la figura del rey demonio tembló cuando las cadenas divinas se cerraron, transformándose finalmente en venas radiantes que se hundieron en la voluntad del dominador junto con la luz de las estrellas. No. Soy el rey demonio. El rugido final de Shaitan se desvaneció con la luz de las estrellas, sus ecos se reescribieron antes de que pudieran volver a surgir. Su cuerpo llameante y sus ojos ardientes, junto con las cadenas divinas, volvieron a brillar silenciosamente. El palacio del dios demonio se convirtió en cenizas, el mar de arena ya no estaba lleno de vientos feroces, la tierra contuvo la respiración y los dioses del reino misterioso temblaron. La cadena de luz estelar se cerró lentamente y el sello de la muerte fue sellado en un pergamino dentro de la voluntad del dominador. Bai Yulin permanecía de pie con las manos a la espalda, su capa ondeando levemente bajo la luz dorada. Su mirada fría, como la de un abismo, contemplaba en silencio el silencioso mar de arena bajo sus pies, un lugar donde la causa y el efecto se habían extinguido. El viento estaba mortalmente quieto y la tierra estaba en silencio. Un destello de luz de estrellas brilló en los ojos de Bai Yulin, y la cadena divina entre sus dedos tembló y zumbó suavemente. Pero su expresión revelaba un matiz de impaciencia e indiferencia. Un dios que no obedece, un montón de hormigas. Soltó un suave resoplido, un sonido tan fuerte como un trueno que caía del cielo, pero era frío y carecía de cualquier emoción. Shaitan, el rey demonio, señor del desierto, líder de la alianza de los reyes hadas, no era más que una mota de polvo ligeramente mayor ante sus ojos. Cuando fue aniquilado por la luz estelar de la cadena divina, ni siquiera las réplicas fueron suficientes para sacudir la más mínima voluntad del soberano. Bai Yulin resopló con frialdad, su mirada pasó a través de la cadena divina de la luz estelar, sobre los restos de causa y efecto, y miró hacia las profundidades de las corrientes subterráneas del reino misterioso. Ridículo. Aunque las hormigas son débiles, son infinitas.
Desestimó su mirada con desdén, mientras la cadena divina giraba entre sus dedos como una galaxia. Este reino misterioso, este largo río de causa y efecto, estas capas terrestres de poder y dioses, son como las cenizas de la causa y el efecto. Destruye a uno, y surge otro. Cada contraataque fue respondido con aniquilación. Luchando una y otra vez, sellando la ciudad una y otra vez. A pesar de que manejaba la cadena de los dioses y podía escribir con facilidad, los restos de este reino misterioso aún persistían, sus corrientes subterráneas no cesaban. Un extraño indicio de irritación brilló en lo profundo de los tranquilos e insondables ojos de Bailulin. La luz dominante de las estrellas es suprema, y la voluntad de la secuencia es inevitable. Pero este grupo de autoproclamados gobernantes divinos y espíritus de ceniza, estos llamados dioses desobedientes, todavía avanzaban uno tras otro en el borde de su tablero de ajedrez. Esta perturbación de las hormigas, aunque insuficiente para hacerle el más mínimo daño, acaba empañando el puro resplandor de la secuencia. El viento estaba mortalmente quieto y la tierra contenía la respiración. Bai Yulin estaba de pie sobre la cadena estrellada, la cadena se enrollaba entre sus dedos como una galaxia invertida, su resplandor iluminaba los cielos. No se apresuró a escribir el siguiente capítulo, ni tampoco confió en el siguiente poder restante del dios remanente. Su mirada atravesó el largo río de causa y efecto, los restos de poder y cenizas, y recorrió las profundidades de las corrientes subterráneas del misterioso mundo, contemplando en silencio la tierra que durante mucho tiempo había temblado bajo el zumbido de las cadenas divinas. En ese instante, todo el mundo místico pareció contener la respiración bajo su mirada silenciosa, sin atreverse a realizar el más mínimo movimiento. Pero en lo profundo de este reino silencioso de causa y efecto, en ese antiguo dominio olvidado hace mucho por los ecos de la autoridad divina y evitado por dioses desobedientes, una tenue luz parparea silenciosamente desde el silencio sepulcral. Eso es, el reino de la inmortalidad. Los límites que los dioses aún no han alcanzado, y que causa y efecto nunca han tocado. En lo más profundo de este reino se yergue en silencio la figura de una mujer. Ella es Pandora. Una mujer que lo da todo. Mucho antes de que los dioses olímpicos se arraigaran en Grecia, ella era la diosa de la tierra, una diosa que otorgaba toda la gracia a los dioses y a la humanidad. Ella no es un dios desobediente, ni un remanente de poder, ni un espíritu rebelde. Ella es la verdadera diosa de la tierra en el reino místico y una residente del reino inmortal. A diferencia de las cenizas restantes que fueron reprimidas repetidamente por las cadenas divinas de Bailulin, ella nunca usó su autoridad divina para interferir en el mundo mortal. Debido a las leyes del reino eterno, no se le permite poner un pie en el mundo mortal a voluntad, ni tampoco se le permite tocar el flujo del río de causa y efecto. Ella permaneció en silencio en la parte más profunda del reino eterno, vestida con un vestido largo tejido con las bendiciones de la tierra, su cabello negro tan negro como el cielo nocturno, sus ojos revelando una tolerancia e impotencia infinitas.